Ok, continuamos. Vamos a seguir en nuestra guía. Vamos entonces a entrar al tema central en teología, la importancia que tiene el libro de Jeremías para entender el nuevo pacto. Entonces, para entender el nuevo pacto tenemos que pensar que hay un pacto que ya está vigente y el que entra viene a reemplazar. Y Jeremías nos va a hacer el anuncio de un nuevo pacto donde Dios va a cambiar las condiciones de juego, podríamos decirlo, para que el pueblo verdaderamente pueda estar en su presencia. Entonces, en el capítulo 31, Dios comienza hablando en los primeros versos hasta el 28 más o menos, acerca de que Él no se ha olvidado de Jerusalén, de Él no se ha olvidado de su pueblo, que Él los ama, y parece como contradictorio decir, pero los vas a mandar a Babilonia. Pero Dios dice que eso no es una falta de amor, sino por el contrario es una muestra del amor que Dios tiene por su pueblo. Dios es justo, Dios no puede dejar a su pueblo sin castigo, Dios no puede dejar a su pueblo viviendo en idolatría. Es como un esposo que ama a su esposa y entonces no la puede dejar viviendo con su amante, sino que va a hacer lo necesario para que ella vuelva a honrar los votos del compromiso. Dice el versículo 29... El pueblo ya no citará este proverbio del capítulo 31. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de los hijos se frunce por el sabor. Como los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio de entera. Esto es algo que vamos a volver a ver en Ezequiel. Pero el punto es este. Muchos de los que estaban en Babilonia decían, bueno, fueron nuestros abuelos, la generación de Manasés, la que hizo lo malo y somos nosotros los que estamos en el exilio, como que bueno, esto no es justo, esto no es correcto. Y Dios dice que ya ellos no iban a volver a citar eso, sino que toda la gente morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. ¿Está diciendo el Señor que realmente ellos están allá por el pecado únicamente de su generación anterior? No. Pero Dios está diciendo, ok, ustedes van a dejar de citar ese proverbio y cada uno se va a dar cuenta de su propia responsabilidad. Pero lo más importante es que se introduce aquí el versículo 31, dice, se acerca el día, dice el Señor, y es importante, viene un día, es algo futuro, es decir, no está pasando en ese momento, en el momento en que ellos están bajo el pacto mosaico, bajo el pacto del Sinaí. Dice, se acerca el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá. Un nuevo pacto que haré con este pueblo. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Entonces vamos a mirar aquí varias cosas para que estudiemos, hermanos, que es fundamental entender. Entonces, dice el Señor, se acerca el día en que haré un nuevo pacto. Entonces, es importante entender la palabra clave aquí es nuevo, es decir, hay un pacto vigente. ¿Y por qué ellos van a ser exiliados? Precisamente porque están bajo el pacto mosaico. Si usted recuerda nuestro estudio de el Pentateuco, cuando Dios entrega el pacto, las promesas del pacto también da dentro de esas promesas cosas que pueden ser de bendición para ellos o cosas que pueden ser de maldición para ellos. Entonces, tal vez usted recuerde el estudio que hicimos del capítulo 28 de Deuteronomio, donde hablábamos de las bendiciones por la obediencia, pero también las maldiciones por la desobediencia. Y básicamente esta generación está viviendo y está a punto de vivir, porque todavía no se ha dado la destrucción de Jerusalén, todas las maldiciones de ese pacto. Entonces Dios dijo, maldito serás, violarán a tu mujer, hará todo lo que les va a pasar. Y eso les está sucediendo porque precisamente ellos se encuentran bajo el pacto mosaico, que es el pacto antiguo. Y en ese pacto el punto es que ellos tienen que llegar a darse cuenta, no podemos cumplir. No hay forma de que hagamos todo lo que Dios pide en la ley. Por eso Dios dice, haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá. Y eso es importante porque incluye a las 12 tribus de Israel. Este pacto es el nuevo, no será como el que hice con sus antepasados. Entonces hay una comparación y es importante porque es otro pacto. Estamos aquí por el pacto, ahora nos va a poner otro pacto,
pero Dios a través de Jeremías dice, este pacto no va a ser, hay una comparación y lo que está estableciendo es que son pactos distintos, son pactos diferentes al pacto que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, entonces está diciendo, esa es la causa por la cual estamos aquí, a pesar de que yo los amé como un hombre ama a su esposa. O sea que básicamente lo que está diciendo, ellos han cometido adulterio espiritual, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto, entonces el énfasis está acá. Y para un israelita que le digan esto, era tremendo. Tenemos que ponernos en los pies, en la piel de ellos. Ellos crecieron bajo la ley mosaica. Es en la generación de Josías, recordemos esto, que lo vimos en Reyes, que estando reinando Josías se encontró el libro de la ley perdido en el templo. Es decir, ellos escucharon a Josías trayendo la reforma religiosa. Ellos conocían las condiciones del pacto. Recuerden que Josías se rasgó las vestiduras porque dijo, hemos roto todo este pacto. Y dice ahora Jehová, este es el nuevo pacto que haré, esto es futuro, con el pueblo de Israel. Aquí son las 12 tribus, dice el Señor. Pondré, y aquí comienza a cambiar, porque si ustedes recuerdan, el pacto mosaico es mucho de haz. Pero aquí dice, yo pondré mis instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Las instrucciones son, me va a tocar aquí borrar porque si no, no se entiende nada. Un momento, Señor, hermanos, ok. Pondré mis instrucciones. ¿Instrucciones qué son? Son los mandamientos, las leyes y los preceptos. Esas instrucciones del pacto, en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Y entonces aquí tenemos un cambio con el pacto mosaico. ¿Dónde fue escrito el pacto de Moisés, el pacto del Sinaí? En tablas de piedra, fuera de ellos. Dios escribe con su propio dedo, pero escribe en tablas de piedra. Ellos las podían leer, porque Moisés las tenía, pero ahora Dios dice, voy a escribir nuevamente el dedo de Dios. Dios va a escribir igual que lo hizo para un israelita, esto lo lleva al Sinaí, pero ahora yo voy a escribir en su corazón. Entonces, lo asombroso que vimos, que ellos conocían en el pacto sinaítico, escribiendo Dios allá en el monte, ahora Dios escribe en el corazón. Y dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, cuando Dios dice voy a escribir en su corazón, vuelvo a insistir, es decir, voy a escribir en donde se toman las decisiones. Voy a escribir donde está el centro de mando de ustedes. Es como si pensamos en tiempos modernos, voy a meterle este programa en la CPU, en el disco duro. Es decir, es lo que hace que el computador siga instrucciones, ejecute instrucciones en la computadora. Ya no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues ya todos me conocerán. Perdonaré, aquí hay una cosa clave del nuevo pacto, Dios va a perdonar sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y es como borrón absoluto, y eso es completamente diferente al pacto mosaico, donde todo el tiempo había que estar presentando sacrificios. Se está diciendo es, yo los perdono y nunca más. Mientras que en el pacto mosaico, sacrificio matutino, sacrificio vespertino, todo el tiempo sacrificios, el sacrificio del perdón, el año del perdón, todo lo que había que hacer, ahora es un sacrificio y ya. Es decir, ya no va a haber esa necesidad constante de presentar sacrificios. Y es algo genial. Para ellos era increíble, pero eso es en el futuro, pero para nosotros es entender, este es nuestro pacto. El pacto bajo el cual está la iglesia fue anunciado aquí, y recordemos las palabras del Señor Jesús en la última cena, dijo, esta es la alianza nueva, este es el nuevo pacto que estamos haciendo a través de mi sangre y mi cuerpo. Bueno, ¿qué más nos dice el Señor? Vamos a ir un poco más abajo en el capítulo 32 para seguir viendo parte del pueblo, aquí está, del pacto, perdón. Versículo 38 del capítulo 32 nos habla más de este nuevo pacto y ahorita damos un poco de contexto que hay en la mitad. Okay.
Permítanme, abrimos esto, hermanos, aquí. Listo. Ellos serán mi pueblo, está hablando de que va a traer, dice, voy a traer de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Ellos, es decir, el pueblo de Jerusalén, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito. Es decir, va a haber en el pueblo un solo propósito, un solo deseo. ¿Cuál es ese deseo? Adorarme para siempre, para su propio bien y el de todos sus descendientes. Ahora, ¿cuál es el pecado principal que tenía este pueblo de Judá? Idolatría, adoraban ídolos. Y Dios dice que les va a dar un nuevo corazón, un corazón que siempre va a desear adorar al Señor. O sea, que en el nuevo pacto va a haber este cambio. Y mire, lo explica el versículo 40. Haré un pacto eterno, y eso es importantísimo, porque el pacto mosaico fue provisional, fue un pacto interino. Gálatas nos habla de que fue como un tutor, la ley, el pacto mosaico, un tutor que estaba mientras que eran pequeños, pero era un pacto provisional, y el punto es que en ese pacto la persona presentaba el sacrificio y recibía un perdón temporal, porque la volvía a embarrar y tenía que volver a sacrificar. Pero ahora el pacto es eterno. ¿Y cuál es el pacto? Dice, nunca dejaré de hacerles el bien, es decir, que ya no los van a volver a llevar a Babilonia bajo una perspectiva cuando se instaure ese nuevo pacto, y pondré, nuevamente está el Señor haciendo, en el corazón de ellos el deseo de adorarme, y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fieles de todo corazón les volveré a plantar en esta tierra. ¡Wow! Nuevo pacto. ¿Cuál es el punto central? Hay un nuevo corazón. Y eso es fundamental porque el Nuevo Testamento nos habla del nuevo nacimiento y hace referencia precisamente al nuevo pacto, donde Dios cambia el corazón. Colosenses habla en el capítulo 3, donde Dios ha circuncidado, es decir, la nueva señal, ha circuncidado nuestros corazones en el bautizo. Fuimos bautizados, sepultados con Cristo y levantados a una nueva vida. El nuevo pacto involucra el cambio de corazón. Dios da un nuevo corazón a todos aquellos que incluye en el nuevo pacto y produce en ellos el deseo de adorarle. Hablaremos mucho más en Ezequiel porque tiene mucho más para hablar de eso, y lógicamente cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pero es importante ver ese anuncio, esa introducción. La esperanza está en: ustedes no pueden cumplir el pacto mosaico, ustedes no tienen la capacidad, pero ahora yo voy a poner esto en nuevo pacto, voy a darles un nuevo corazón y voy a poner en ese corazón el deseo de adorarme. ¿Para qué? Para que no quieran irse detrás de los ídolos y no volvamos a estar en esta situación. Lógicamente es un pacto futuro, por eso vamos a ver cómo ellos rechazarán al Mesías, pero bueno, allí me adelanto mucho. Ahora, si usted hizo su tarea de leer capítulo 31 y 32, usted se va a encontrar que Dios está mostrando como visos del nuevo pacto, pero sobre todo de cumplimientos, aplicaciones de la vasija de barro, porque ¿qué tenemos allí? Tenemos al Señor diciéndole a Jeremías que compre el terreno que le va a ofrecer su familiar, a pesar de que Nabucodonosor está en la puerta, y que lo compre y lo selle con escritura, una copia sellada, una copia abierta, testigos, a buen precio. Y uno dice, pero ¿cómo? Si va a caer Jerusalén. Y el punto del Señor aquí es decir, sí, pero ya también dije que los voy a volver a restaurar. Entonces es la vasija donde Dios dice, estoy destruyendo, pero vuelvo a levantar. Por eso debes comprar el terreno y hacerlo con vista o sellado con testigos, con todas las de la ley, como se diría popularmente. Y eso está en el medio, diciendo, yo voy a destruir, pero yo voy a levantar. Y luego nos habla del nuevo pacto, diciendo, por el antiguo pacto, bajo este pacto, ustedes tienen que ser castigados. Pero ¿cómo les voy a garantizar este futuro, esta nueva esperanza? Porque Él es justo, Él es Dios, y si los mantiene en ese pacto, Él tiene que cumplir el pacto, porque ya no sería un Dios fiel. Entonces la manera es introducir un nuevo pacto, pero garantizar, y la única forma de garantizar que el pueblo no se vaya
a los Baales nuevamente, que no abandonen a Jehová, es cambiarles el corazón. Entonces, eso es lo asombroso del nuevo pacto y lo estudiaremos a profundidad también cuando estemos en teología sistemática, pero por ahora vemos la esperanza anunciada aquí. Son los planes de bienestar, los planes de bendición para el pueblo. Ok, el capítulo 33, vamos al capítulo 33, versículos 20, me pasé aquí, 33, 20, 21, se nos vuelve a reafirmar el compromiso del Señor con el pacto davídico, y es importante para nosotros, veamos desde el 19. Luego Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor, esto dice el Señor: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y con la noche, de modo que uno no siguiera al otro, solo entonces se rompería mi pacto con mi siervo David. Solo entonces él no tendría un descendiente para reinar sobre su trono. Entonces, ¿qué está diciendo? Ustedes se acuerdan del pacto, la promesa de David: siempre habrá un descendiente tuyo que se siente sobre el trono. Aquí en Jeremías se nos acaba de introducir el nuevo pacto, y no es casualidad que ahora se hable del pacto davídico. ¿Por qué? Porque quien va a instaurar el renuevo justo del que habló, ahora el nuevo pacto y el descendiente de David, es Cristo. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Cristo es el sumo sacerdote. En el pacto antiguo había sumos sacerdotes que iban cambiando y tenían que presentar sacrificios por sus propios pecados, pero Cristo es el gran sumo sacerdote, quien no va a presentar sacrificio por su propio pecado, sino por el pecado del pueblo, y quien de hecho, como lo sabemos, pero eso no lo saben todavía ellos, es que Él mismo va a ser el sacrificio. Pero el punto es que va a ser descendiente de David, o sea que todo lo que Dios ha dicho se cumple. Dios es fiel, y en medio del castigo Dios sigue anunciando fidelidad a las palabras que ha pronunciado. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, leemos en Mateo y en Lucas la genealogía de Cristo, y podemos ver que viene Cristo, humanamente hablando, por la línea genealógica del rey David. Así que es Dios cumpliendo precisamente lo que dijo que iba a hacer. Increíble. Ok, vamos entonces al capítulo 37. Capítulo 37 se nos va a hablar acerca del encarcelamiento del profeta Jeremías. Jeremías es encarcelado, y es encarcelado precisamente por anunciar la verdad. Esto es importante porque Dios le había dicho: no tengas miedo, yo te voy a proteger. Y vemos que Jeremías es encarcelado, vemos que Jeremías es acusado falsamente incluso de querer venderse a los babilonios, pero Dios guarda en medio de todo esto al profeta. Entonces conectamos con el capítulo 1 del llamamiento. Pero aún más importante es ver que Jeremías también cumplió lo que Dios le dijo. Él le habló al rey, en este caso es Sedequías, quien ya está reinando, todas las cosas que Dios le dijo, a pesar de saber que el rey no le iba a escuchar. Entonces vemos a Jeremías encarcelado, lo vemos en una cisterna, abandonado, pero Dios levanta al profeta, lo saca de allí, cumpliendo lo que había dicho. Y de hecho en el capítulo 39, miramos aquí 39:11, vemos algo más asombroso en medio de esto, porque Jeremías es encarcelado y es protegido, pero miren lo que dice aquí, capítulo 39, versículo 11. El rey Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, que encontrara a Jeremías. Asegúrate de que no esté herido, le dijo, trátalo bien y dale todo lo que quiera. Así que Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los demás oficiales del rey enviaron mensajeros para que sacaran a Jeremías de la prisión, lo pusieron al cuidado de Gedalías, quien lo llevó de regreso a su casa, y entonces Jeremías permaneció en Judá entre su propio pueblo. Uno lee este versículo en el año 2020 y tal vez puede romantizar a Nabucodonosor, pero tenemos que recordar que este Nabucodonosor que da esta instrucción, yo creo que pienses en lo que está pasando. Han entrado a Jerusalén,
están derribando las murallas, están quemando las casas, están violando a las mujeres, están violando a las jovencitas, están abriéndole el vientre con espada a las mujeres embarazadas, sacando los bebés y estrellándolo contra las rocas, están tomando a los niños de pecho y estrellándolos contra las rocas, están matando, cortando por las mitades a los hombres allí en Jerusalén, por orden de Nabucodonosor, siguiendo lógicamente lo que Dios había anunciado. Pero Nabucodonosor no está pensando en Jehová, ¿quieres que haga eso? No, Nabucodonosor está dando rienda suelta a su naturaleza pecaminosa, a su propio orgullo. Aunque él llega allí traído por Dios, recuerda nuestro estudio en Reyes, él consulta a los ídolos, a los demonios, y él está mirando un hígado, mirando para que le diga, haciendo brujería, pero Dios hace que decida ir a Jerusalén. Pero Nabucodonosor es un hombre cruel, no es un hombre como, pobrecito Jeremías, no, es un hombre cruel. Y por eso, precisamente por eso, es asombroso que Nabucodonosor, en medio de tanta muerte, quiero que pienses, porque es que a veces pensamos que el sitio de Jerusalén fue que separaban la entrada 2 semanas y ya, ábranos. No, fueron varios meses estando allí hasta que los habitantes de Jerusalén se estaban embarazando las mujeres para comerse el feto y la placenta, se estaban tomando su orina, había canibalismo. Cuando entran, y no entran pacíficamente a ver, alguien quiere rendirse, sino que entran a acabar con todos, gritos, llantos, lamentos, masacre, y este rey le da al principal, al capitán de su guardia, le dice una cosa importante: ubícame a Jeremías y asegúrate de que Jeremías esté bien, que no le pase nada. ¿Cómo surge ese deseo en este rey perverso? La respuesta la tenemos en el capítulo 1, por eso lo leímos. Dios soberano que gobierna las naciones, no tengas miedo, yo te voy a proteger. Y aún usó a un hombre tan perverso como Nabucodonosor para proteger al profeta en medio de la masacre, en medio de los gritos, en medio de lo que estaba sucediendo. Y eso no puede hacer otra cosa que asombrarnos del gran poder de Dios. Muy bien, amigos, continuamos en otro capítulo.